Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Mis deseos controlados por el Espíritu Santo. En el viaje de descubrir la voluntad de Dios, a menudo nos encontramos en una encrucijada que es muy interesante. Nuestros deseos versus los designios de Dios. Hay cosas que yo quiero, pero eso se enfrenta a lo que Dios quiere y eso a veces nos confronta un poquito y llega inclusive a angustiarnos. ¿Cómo podemos fusionar entonces estos dos elementos en una danza armoniosa que refleje la sabiduría celestial? Quiero que me acompañes en este día y mientras exploramos cómo Dios utiliza nuestros deseos santificados por el Espíritu como brújulas que nos guían en su perfecta voluntad. Quiero entonces que podamos entender el misterio de discernir entre nuestros anhelos y los susurros de Dios para nuestra vida. Cuando queremos la dirección de Dios para nuestras vidas, debemos quitar de nuestro camino nuestros deseos para que honestamente podamos decir: Dios, estoy dispuesto a ir por donde tú quieras que yo vaya, no por donde yo quiera. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, no lo que yo realmente quiero. Entonces decimos: Dios, ayúdame a saber qué es lo que tú quieres, poniendo un gran deseo en mi corazón o generando, no sé, una pasión especial por eso, para que yo pueda ir, no como regañado caminando por el camino tuyo, sino realmente disfrutando de aquello que tú tienes preparado para mí. La mayoría de personas no quieren hacer eso. La mayoría de personas entran en conflicto con Dios porque dicen: yo quiero es esto. Dios me está guiando hacia allá, pero yo me resisto. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios lo mandó allá, pero él se fue a otro lado. Y no quería bajo ninguna circunstancia porque tenía sus propios anhelos, porque tenía sus propios deseos. Algunos inclusive piensan que Dios debería contar primero con mis deseos para luego saber si esa respuesta o esa manera en que Dios me va a encaminar, pues me va a gustar a mí o no me va a gustar a mí. Pero eso no tiene ningún sentido. Dios puede usar nuestros deseos cuando están siendo controlados por el Espíritu Santo para dirigir nuestras vidas. Salmo 37, versículo 4 dice lo siguiente: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Si de verdad estás tratando de hacer lo correcto, si de verdad estás manejando una relación correcta con Dios, entonces Dios se va a encargar de hacer que tus deseos sean producidos por Él mismo y esos deseos te direccionen en una dirección correcta, te lleven en una dirección correcta. Y no tiene que haber tal contrapunteo entre los deseos míos y el plan o la voluntad de Dios. Simplemente la voluntad de Dios se me hace deleitosa, la voluntad de Dios se me hace agradable, la voluntad de Dios se me hace fácil de caminar porque digo: en el fondo eso es lo que yo quería. Dios ya puso en mi corazón ese deseo. Lo que debes hacer es pedirle a Dios que te revele su voluntad y que lo haga a través de poner un deseo en tu corazón. Señor, yo quiero que lo que tú quieres que yo haga lo pongas como un deseo en mi corazón. Así que servirte no va a ser una pesadilla, no va a ser una obligación, va a ser el cumplimiento de un deseo. Qué bonito sería si todos en la iglesia oráramos de esa manera, diciéndole al Señor: Señor, aquello en lo que tú quieres que yo te sirva, colócalo en mi corazón como un deseo. Que eso sea como un anhelo y que justamente ese deseo me direccione hacia donde Dios quiere, entonces que yo vaya. ¿Sabes cómo tener los deseos correctos? ¿Cómo aprender a tener deseos correctos? Santiago capítulo 1, versículo 5 nos da la respuesta. Dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Es decir, si tú quieres tener esos deseos implantados, dile al Señor: dámelos, dame esa sabiduría tuya para saber qué es lo que tú deseas. Y dice la Biblia que Dios te va a dar esa sabiduría especial. También dice Filipenses capítulo 2, versículo 13 lo siguiente: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Lo que debes hacer es que Dios revele su voluntad a través de un deseo que ponga en tu corazón. Por eso el texto dice: Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Es decir, cuando Dios quiere que yo haga algo, Él produce en mí un anhelo por hacerlo. No es una obligación, no es una carga, es una felicidad hacerlo porque Él ya puso en mí ese deseo. ¿Cómo sabes si ese deseo proviene de Dios? La prueba es el tiempo.
El tiempo te lo va a ir definiendo. Puedes comprobar si un deseo proviene de Dios pasando tiempo en oración y diciéndole al Señor que confirme. Y Dios va a poner pequeñas confirmaciones a diario donde tú te vas a dar cuenta que eso es lo que Dios tiene para ti. Puedes decir una oración como: Dios, si este deseo proviene de ti, hazlo cada día más fuerte. Si este deseo no proviene de ti, por favor ve diluyéndolo en el tiempo. Esa es una buena petición. Solamente pide a Dios que Él lo haga por ti. Que ese tema de los deseos empiecen a estar controlados por Dios. Que no sean pasiones desordenadas o cosas que simplemente te saltan en la cabeza, sino que sea Dios el que ponga. Dios es especialista en poner excelentes deseos al interior de tu corazón. Y Él lo va a hacer con toda seguridad. Ese es el desafío para hoy. Decirle al Señor: Señor, llena mi corazón de deseos que vengan del cielo. Y esos deseos van a garantizar éxito y bendición en mi relación con Dios y en el acontecer de mi vida diaria. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.